Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo podcast de Geopolíticas. Hoy vamos a hablar de las redes paramilitares de la ultraderecha europea. La excusa para ello es un artículo que acaba de publicar nuestra compañera Naya Sanzo en slaviangrad.es. El artículo se titula Gaston Besson y la revolución nacionalista. Gaston Besson es un ultraderechista francés que recientemente ha muerto. Y Naya, en este artículo, recorriendo su experiencia vital, nos explica cuáles han sido sus conexiones con esas redes paramilitares de la ultraderecha europea. Además, hace hincapié en el papel que jugó en los inicios del batallón Azov. Para hablar de todo ello vamos a contar con Naya Sanzo, que es socióloga, periodista y miembro de Geopolíticas, y con Jon Cortázar Villalabeitia, que también es miembro de Geopolíticas, doctor en Historia y profesor de la Universidad del País Vasco. Pero antes, dejadme haceros una serie de recomendaciones. Primero, en el canal de iVoox de Geopolíticas hay un programa, Georradar Politikoa, que es exclusivamente en euskara para analizar la política internacional. Por otra parte, en el programa en castellano, el que estáis escuchando ahora, sabéis que estamos publicando los programas de Geopolíticas Podcast y también tenemos los del Gallico de San Fermín. En cuanto a Geopolíticas Podcast, en esta tercera temporada llevamos publicados 3 programas, este será el cuarto, los 3 dedicados a Ucrania. El primero con un análisis más político de la evolución de la guerra y el segundo y el tercero son análisis de la evolución de la guerra desde una perspectiva militar. Os invitamos a que si no los habéis escuchado, los escuchéis. Por otra parte, como decíamos, también tenemos el Gallico de San Fermín, que es el programa de entrevistas de Geopolíticas. Hasta la fecha, en su 5ª temporada, el Gallico de San Fermín ha publicado 3 programas, 2 dedicados a México y el último dedicado a Uruguay, cuál es la situación política que vive Uruguay y las perspectivas de futuro. Os invitamos a que si no los habéis escuchado, los escuchéis. Por último, queremos recordaros que nuestros programas se pueden escuchar en iVoox, Spotify, Google Podcast y en YouTube. Sin más, damos paso a la tertulia con Naya y yo. Pues como decíamos, hoy para hablar sobre Gaston Besson tenemos con nosotros a Naya Sanzo. Y Naya, como ya os he comentado antes, ha escrito un artículo muy interesante sobre él y la revolución nacionalista en su página web de slaviangrad.es. Ahí podéis encontrar la entrada, que es del 27 de noviembre del 2022, Gaston Besson y la revolución nacionalista. Para ayudarnos a exprimirle un poquito a Naya toda la información que sabe y que ha volcado en el artículo, y seguro que algo más que se le ha quedado en el tintero, nos va a ayudar Jon Cortázar Villalabeitia, como ya hemos dicho también al principio, y sin más, pues entro a conversar con ellos. Arratsaldeon, Naya, Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Naya, cuéntanos un poco, ¿quién es este señor, Gaston Besson? Bueno, él es una figura relativamente importante en el mundo, en todas estas redes, digamos, paramilitares de la extrema derecha, un veterano. Hemos escrito sobre él ahora porque se ha conocido su muerte. Hay algunos datos que no conocemos, no sabemos exactamente dónde ha muerto. Hay ciertas fuentes que afirman que habría sido en Ucrania, cosa que no parece muy realista, porque si hubiese tenido alguna muerte que sus compañeros hubiesen podido vender como heroica, lo habrían hecho. Se cree que ha sido en Croacia, donde él se había sentado después de, básicamente, a raíz de las guerras de Yugoslavia. En 2014, cuando surge, bueno, ya desde el Maidán, él da algunas entrevistas ya en la plaza de Maidán, forma parte de esas redes de la extrema derecha que se movilizan a raíz de lo ocurrido en Crimea y sobre todo a raíz de lo ocurrido en el Donbass, cuando Ucrania necesita una movilización rápida para acabar con las protestas del Donbass.
por la fuerza. Nunca hubo intención de resolver ese problema por la vía política y se busca solucionarlo por la fuerza. ¿A quién se puede movilizar rápidamente? Evidentemente está el ejército. Ucrania siempre tuvo ciertas dudas de si el ejército iba a disparar contra su propia población. Es más, se ve en principio los primeros días de la operación antiterrorista que no hay el ejército regular no quiere disparar contra la población. ¿A quién se puede movilizar? Pues a esos sectores de la población civil que ya estaban movilizados de antemano. Todas esas fuerzas de choque que habían contribuido al golpe de Estado en Maidán son fácilmente movilizables para ir a lo que pronto va a ser el frente. A partir de ahí, pues aparecen una serie de figuras conocidas. Gastón Besson es una figura relativamente conocida en este mundo de las revoluciones nacionalistas y él a lo que se dedica fundamentalmente, él dice que ya se le ha pasado la edad, a lo que se dedica fundamentalmente es a reclutar voluntarios para ir al frente. En ese momento lo hace desde el entonces batallón Azov, todavía no era regimiento, el regimiento se forma bastante más adelante. Ese batallón Azov, como él mismo en sus comunicados con los que busca voluntarios, son bastante ilustrativos de dónde viene realmente el batallón Azov. Él firma como reclutador del batallón Azov y describe al batallón como parte de la Asamblea Social Nacionalista, como su, digamos, ala militar. La Asamblea Social Nacionalista tiene... En algún momento recogeremos toda su historia en profundidad porque es importante. Es una de las fuentes de las que bebe la actual extrema derecha nacionalista ucraniana. De ahí viene básicamente toda la extrema derecha. En 2014, Azov, Pravi Sector están luchando juntos. La división viene más adelante. Es más que nada hay luchas de poder, personalismos, Yaros nunca es realmente compatible con Andriy Bielecki, pero todos vienen básicamente del mismo sitio. La Asamblea Social Nacionalista Patriota de Ucrania, esas son los orígenes reales tanto del regimiento, batallón entonces Azov, como del Pravi Sector, Svoboda, todo ello se va separando poco a poco, pero tiene un origen común. ¿Cuál es el nexo? El nacionalismo. Gastón Besson habla de la revolución ucraniana como la única revolución nacionalista que ha llegado al poder. Habla de 7 ministros en el gobierno. Creo que Svoboda nunca llega a tener tantos ministros en el gobierno de post-Maidán. Creo que llegan a ser 5 brevemente, después quedan en 4 y rápidamente son apartados. Pero ese es un poco el reclamo. ¿Qué busca? Busca combatientes entrenados y con experiencia militar. Ya en mayo de 2014, cuando acaban de empezar los combates, están exclusivamente en Slaviansk, todavía son, digamos, muy básicos. No hay todavía una guerra abierta, pero estas redes ya están buscando voluntarios nacionalistas y con experiencia militar. Todos saben que lo que hay o va a haber es una guerra y en la que tienen muy claro dónde está su bando y dónde quieren reclutar. En principio, los reclutas son europeos. Más adelante se abre a otros continentes, llegan
con relativa rapidez, figuras como Mikael Stilt, un neonazi sueco bastante conocido, francotirador, y sobre todo la fuente de la que vienen una parte importante de los reclutas es Croacia. Bueno, en principio, tanto por afinidades ideológicas, un enemigo común, como por los contactos que tiene Gastón Besson, que es veterano también, sobre todo, de la guerra de Croacia, que es donde él se hace un poco figura, digamos, militar. A partir de ahí, bueno, vemos en Azov se crea con relativa rapidez una serie de grupos de extranjeros, muchos de ellos son croatas. Y de la misma forma que vemos, no vamos a llamarlo una guerra civil chechena, pero vemos chechenos a un lado y al otro del frente, en el caso de los combatientes balcánicos, vemos, también podemos hablar de ello en un futuro, hay una serie de combatientes serbios que luchan en las milicias de las repúblicas populares y una serie de combatientes croatas que se integran fundamentalmente en esta especie de batallón de extranjeros que combaten en el batallón Azov, que eso llega a comparar bueno, con las brigadas internacionales. Siempre hay que darle el aspecto de la propaganda es importante y se le intenta dar pues ese aspecto internacional y esa épica que se requiere para reclutar combatientes para ir a matar y posiblemente también a morir. Bueno, pero aquí lo que vemos es que Gastón Besson lo que era ya cuando después del Maidán fue básicamente un facilitador para la llegada de combatientes de ultraderecha o nacionalistas de Europa, sobre todo, también de fuera de Europa, pero especialmente de Europa, ¿no? Y ya ha aparecido en la mesa esto de que, bueno, tenía una conexión bastante importante con croatas. Quizás para ello deberíamos de entender cuál ha sido la historia de Gastón Besson, ¿no? Antes de igual venir otra vez a Ucrania, podemos ir un poquito igual a sus lazos familiares y luego ver un poquito el recorrido que él hace hasta que llega a Ucrania como facilitador de llegada de extranjeros para luchar al lado de las filas del batallón Azov y demás. Bueno, Sí, bueno, él es un militar, digamos, de toda la vida. Sus conexiones familiares son directamente con el Frente Nacional en Francia, Jean-Marie Le Pen. O sea, es una conexión, digamos, directa. Su hermana ha sido un alto cargo en el partido. Él tiene también una conexión directa y personal. Es evidente, bueno, él a lo largo de su vida se autodefine de muchas maneras. Ante todo, nacionalista. Ese es el nexo común. Pero bueno, ahí tiene una etapa en la que parece que está en las luchas antiglobalización, una especie de anarquismo anarquismo de derechas, pero ante todo él vive su vida dentro del ámbito militar o paramilitar. Leemos que ha pasado por Surinam, por Laos, pero ante todo por las guerras de Yugoslavia, y por fundamentalmente Birmania. en Croacia. También ha pasado por Birmania, donde luchó a favor de la minoría étnica hasta los Karen. Hay que tener en cuenta que una vez en el 2008 por ahí fue detenido en Roma un militante italiano en la casa Pound, Alberto Paladino, alias Zippo,
que estaba también luchando a favor de bueno, mandando ayuda humanitaria, que muchas veces ya sabemos que estas ayudas paramilitares se camuflan bajo ayuda humanitaria. Ahora mismo este señor Alberto Paladino Zipo está en intensas conexiones con Ucrania. Ha mandado, bueno, pues ayuda al ejército ucraniano, canaliza la ayuda Casa Pounde, la casa ocupa fascista de Roma, pues es un gran apoyo a la causa ucraniana, porque en Italia la extrema derecha, como en muchos otros países, está dividida entre los más pro-ucranianos y más pro-rusos. Casa Pounde está del lado de los ucranianos. Y Zipo es uno de los señores más activos dentro de Casa Pound, que más... Casa Pound, para entendernos, es una casa muy grande con muchos militantes. Porque, decir, de esos militantes, este señor que estuvo con los Karen, que ahora está con Ucrania... aquí podemos hablar de una gran, digamos, una red de gente que se va conociendo en guerras, que comparte ideales y que estas redes entre afinidades personales y afinidades ideológicas acaban funcionando y se acaban reciclando para nuevas guerras. Por ejemplo, un reclutador para Azov en Italia fue Stefano Delle Chiaie. Aquí Stefano Delle Chiaie, a los oyentes les va a sonar mucho. Stefano Delle Chiaie fue un miembro de a la vanguardia nacional de los 70 en Italia. Se escapó de Italia porque del terrorismo negro, vamos. Se escapó de Italia cuando perdió sus patrocinios políticos, se refugió en España y hizo muchos trabajitos como agente del terrorismo de Estado para los diferentes gobiernos españoles. Por ejemplo, la matanza de Montejurra, la participación en varios grupos digamos, de anti-ETA, para policiales o paramilitares, bajo las siglas GALDE no creo que estuvo, pero sí bajo las siglas BV y AAA. Incluso se sospecha de él y de sus amigos de la desaparición de Pertu. O sea, estamos hablando aquí de una red de gente que se va conociendo y se va amiga, y esas, quiero decir, y hay unas lealtades, no solo ideológicas, sino personales, que funcionan. Por ejemplo, alguien que combatió en la misma unidad que Besson en Croacia fue Michel Fazi. Michel Fazi también está en Ucrania ahora mismo. Michel Fazi fue citado por una publicación ultraderechista porque un ataque que hicieron los croatas contra los milicianos de la Krajina, Fazi lo dijo. Todo emocionado, lo comentó, y recoge Francisco Veiga este documento, que fue el primer ataque con tanques nacionalsocialistas desde el año 45. Un ataque porque claro, estos estaban encuadrados en la llamada Fuerzas de Defensa Croata, Hrvatske obrambene snage, HOS, que recuerda... Son las mismas siglas que en el año 44 el gobierno Ustacha a su ejército le llamó Hrvatske oružane snage, Fuerzas Armadas Croatas, pero es la misma sigla. Eran las fuerzas paramilitares de un partido ultraderechista croata. Luego acabaron mal con Tudjman. De hecho, Tudjman juzgó a los dirigentes de este grupo paramilitar y, bueno, hubo aquí ciertas disensiones entre ellos. En el año 93 fueron juzgados Paraga, Mile Dedakovic, etcétera. Pero Fazi, antes de Croacia, ¿dónde estuvo? Estuvo en el año 89 en Timisoara. Cuando ocurrió la revolución contra Ceausescu. Bueno, revolución o golpe de Estado, llamarlo X, no es el tema de esta conversación. O sea, realmente estamos hablando de agentes, o sea, de militares, pero militares experimentados, gente con experiencia de inteligencia, incluso gente muy entrenada. O sea, no son unos Rambos que van a la guerra a matar a quien sea. O sea, la típica imagen que tenemos del ultrafascista flipao que va. No, son gente muy alejada de este estereotipo. Son gente muy preparada, muy esto, y parece ser con muchas conexiones personales y mucha protección político-militar que tienen. Y son selectivos también. Besson, lo que él dice, y viendo los números que se mueven por ejemplo, Azov, dice que rechaza el 75% de las ofertas que recibe en 2014-2015, en su periodo en Azov, de reclutas. No buscan a cualquiera, buscan un perfil concreto.
Él, en teoría, por lo que él dice, es más flexible en el tema ideológico siempre que sea dentro de la lógica nacionalista. Acepta nacionalistas, digamos, en el sentido amplio. Azov más adelante se va haciendo bastante más selectivo en el tema, en la cuestión ideológica, pero no aceptan a cualquiera, buscan un perfil claro tanto ideológicamente como militarmente. Son perfectamente conocedores del aspecto militar y, como bien decía John, también de la inteligencia, y saben exactamente qué es lo que necesitan para formar esos batallones que básicamente están replicando de lo que han visto y de lo que han participado en otras guerras. Otra de las personas con las que lucha Besson en Croacia es Eduardo Rosa Flores, un boliviano de ascendencia húngara, si no recuerdo mal, también veterano de este tipo de luchas, que acaba sus días en un hotel en Bolivia, abatido por la policía boliviana, en una operación en la que acusan a este grupo de intentar asesinar al entonces presidente Evo Morales. ¿Y quién, Se repiten muchas cosas. El y nacionalismo quién financió ese golpe de Estado contra Evo Morales? Branko Marinkovic, un empresario boliviano croata. croata. Sí, ojo, no Ustasa, como se ha dicho muchas veces, ¿eh? Marinkovic es de etnia mezclada, croato-serbio, su madre era serbia, creo. O sea, sí, era un empresario muy derechista, muy anti-Evo Morales, con muchas pero no era un ultrafascista croata, era un tío muy, bueno, muy clasista, muy, con más de la derecha clásica latinoamericana, enemiga de este tipo de revoluciones populares, pues, chavista o moralista. Bueno, también nadie ha dicho otra cosa, ha mencionado otro nombre, que es el de Mikael Skildt. Mikael Skildt es una persona que, bueno, pues él es francotirador sueco. Hay que tener en cuenta que en Suecia hay una colonia de inmigrantes eslavos anticomunistas muy importante. Uno de los primeros apoyos de Tudjman y del nacionalismo croata y luego pues de las brigadas internacionales, entre comillas, croatas, era Suecia. De hecho, había una persona, un tal Mladen, que no se sabe su nombre real, bueno, se hacía llamar Mladen, que era sueco-croata, que era quien financiaba todas estas aventuras. No podemos descartar no podemos descartar que haya una vinculación entre ese tal Mladen y gente como Mikael Skildt, o los que financian el viaje de Mikael Skildt a Ucrania. Después esto tiene una traducción política, porque hay que tener en cuenta que esta gente como Gastón Messon o Mikael Skildt o bueno, Bruno Sodica, otro croata que lucha en estas milicias ultraderechistas croatas y que ahora está en Ucrania, Denis Scheller, que es otro de ellos, son nacionalistas, pero es que es muy, muy curioso, porque su nacionalismo es un nacionalismo, entre comillas, internacionalista. Ellos no buscan solo... hemos dicho la alianza entre Besson y Le Pen. Bien, pero que hay conexiones personales que las hay y conexiones políticas que también las hay. Se nos ha olvidado decir que el padre de Besson fue fundador del Frente Nacional y miembro de la OAS, que la OAS era un grupo también como medio militar, medio masónico, porque masónico entre comillas, porque se basaba en la confianza mutua, era un grupo digamos, una red o sea, en la OAS no podía entrar cualquier ultraderechista, entraba alguien que era conocido por ellos, no era un grupo, digamos, militante, sino era un grupo de conexiones o tal. Pero aquí, volviendo a la ideología de Besson, hemos dicho que hay conexiones personales e ideológicas de Besson con Le Pen, sí, y es cierto, pero hay una diferencia. Le Pen sobre todo pone a Francia ante todo. Francia, el imperialismo francés, la grandeur, bueno, etcétera. Esta gente como Besson o como Sodica, Scheller, Skildt y compañía
Su nacionalismo es más allá, es, digamos, metanacionalismo, diría yo. Va más allá de su propia nación. Ellos buscan la Europa, la Confederación Europea de las razas blancas. Buscan, digamos, la liberación nacional, entre comillas, pero también la liberación social, entre comillas también. No en sentido socialista, sino en sentido de la vuelta atrás hacia un Estado perfecto, hacia un sistema de valores perfectos. Son lectores de Julius Evola, de Dominique Venner, el que se pega un tiro en Notre Dame, y etcétera, etcétera. Ellos no buscan solo que no haya inmigrantes y que nuestra nación sea poderosa otra vez. O sea, no son trumpistas en este sentido. Son más allá de ello. Ellos buscan la transformación social de Europa en sentido fascista, claro. Y aquí encajan con una persona que quizá nuestros oyentes no lo conozcan, en Euskal Herria y en España no se conoce, pero sí se conoce quien ha seguido un poco la ultraderecha europea, que es Olena Semeniaka. Olena Semeniaka y su red político-ideológica. Naya, ¿qué nos puedes contar de esta persona? Bueno, Olena Semenyaka da para varias horas de conferencias. Es una persona muy, muy importante dentro del regimiento, de todo lo que engloba muchas veces hablamos del regimiento Azov, pero Azov es mucho más. Es toda una red de organizaciones políticas sociales, culturales y, evidentemente, paramilitares, cuyo líder sigue siendo Andriy Viletsky. Olena Semenyaka es una de las ideólogas más importantes de ese movimiento vinculado a Azov. Seguramente sea la mujer más importante de la extrema derecha del este de Europa por la importancia que tiene Tras en, Meloni. en Meloni evidentemente tiene más poder, pero Semenyaka en el aspecto ideológico y en la capacidad de desarrollar esa ideología es muy, muy importante. Es una persona, está muy preparada, es muy inteligente y tiene las ideas muy, muy claras. Y realmente va en esa dirección que mencionaba John. Ella en realidad viene más o menos del eurasianismo en su etapa inicial, pero bueno, evidentemente su visión de Ucrania es incompatible con la de Alexander Dugin, pero sí que comparten otros puntos y ella lo que busca es abiertamente es una refundación de Europa. Gastón Besson hablaba de una Europa libre, nacionalista y cristiana. Semenyaka tiene más de esos aspectos también, como decía John, Julius Evola, tienen esa especie de neopaganismo un poco extraño, que bueno, ahora para que Azov no sea tan marginal, bueno, pues aceptan más o menos el cristianismo, pero siguen desmarcándose en cierta manera. Inicialmente ellos hablaban de reconquista, ahora del proyecto Intermarium entre los mares con Ucrania como ese inicio de la revolución nacionalista paneuropea, de esa Europa blanca y refundada sobre unos valores que estarían marcados un poco con lo que defiende el regimiento Azov y toda esa estructura a su alrededor. Esto es lo mismo en 2014 que en 2022, así que cuando nos hablan de que Azov ya no es neonazi, Azov ya no es supremacista blanco como pudo haber sido en 2014, así lo dijo incluso el Congreso de Estados Unidos. Eso ya no es así porque Azov ha cambiado. Azov ha cambiado, sí, todo evoluciona, pero una de sus principales ideólogos es Olena Semenyaka y no se puede decir que su ideología sea realmente diferente a lo que Gastón Besson planteaba en 2014 o se fue planteando a lo largo desde entonces, desde 2015
hasta ahora. Olena Semeniaka es una persona que no es conocida, sí que es muy conocida dentro de estos círculos de la extrema derecha europea, sobre todo en el este de Europa, pero también en Europa occidental, pero no es conocida en general por el gran público y es una persona que es realmente importante a la hora de la formación de esta ideología vinculada a Azov, que se está institucionalizando cada vez más. La guerra radicaliza posturas y cosas que en 2014 o 2015 no eran aceptables, sí que pasan a ser aceptables ahora con la justificación de la guerra. Hay un dato que Nayan, bueno, no ha dado, que es que ha hablado del Intermarium. Bueno, el Intermarium es una política originalmente polaca, que es de la Polonia Odmorza, Pilsudski, de Pilsudski, etcétera. Y luego, pues bueno, Pilsudski en los años 30 financió la política de Prometeo, que es del prometeísmo, que es financiar movimientos independentistas contra la URSA para que se haga una Bielorrusia independiente, una Ucrania independiente, un Cáucaso independiente, federadas a Polonia. Pero, sin embargo, esta política ha sido recogida por la ultraderecha ucraniana y Olena Semeniaka, que es una persona, aparte de lo que ha dicho Naya, pues muy capacitada, muy ideologizada. Fue ex amiga de Alexander Dugin, por cierto, muy inteligente y tal, que yo eso no lo voy a discutir. Es una persona con muchas conexiones. Por ejemplo, Semeniaka suele preparar conferencias internacionales y otras veces suele estar de invitada de este tipo de grupos. Existe en la Rada ucraniana un grupo parlamentario, le iba a llamar, pero quizá no es correcto, digamos, una facción, digamos, transpartidista, igual que puede haber, pues, facción de los diputados pro cerveza, o facción de diputados religiosos, o facción de diputados ateos, o lo que sea. Existe una facción de diputados o un grupo de trabajo pro Intermarium, que es Viletsky ha luchado por eso mucho tiempo y ahora en este año han conseguido introducirlo realmente en la agenda, digamos, generalista. Hasta ahora había sido una cosa de Andrei Viletsky bastante marginal. Es que Semeniaka, que no es diputada de la Rada, Viletsky sí lo fue, pero Semeniaka no es la coordinadora de esa facción transpartido llamada Intermarium, que es la facción transpartido con más diputados de Ucrania. Esto es, la facción de Intermarium tiene más diputados de Rada que la facción de los diputados ortodoxos o la facción de diputados hinchas del Dinamo de Kiev. Y esta señora está ahí de coordinadora de dicha facción. Por lo tanto, por cierto, Semeniaka también suele tener contacto con el Partido Popular Conservador Estonio, EKRE se llama, que creo que es un partido que apoya la coalición, creo que no está en el gobierno, pero apoya la coalición de gobierno, y también tiene un partido hermanado en Croacia, Generacija Obnove, esto es la Generación por la Renovación. Bueno, esta señora tiene contactos con la extrema derecha en toda Europa, pero es que no solo con la extrema derecha, sino está empezando a tener contactos con gobiernos, o quizás no gobiernos, pero sí con círculos cercanos al poder, tanto en Ucrania como en Estonia, como en otros países. Quizás un poquito por retomar el hilo de lo que nos ha traído hoy a hablar del movimiento nacionalista en Europa, nacionalista con carácter de ultraderecha, diría. De lo que comentabais, a mí me estaba llamando un poco la atención, por una parte, una distinción que no se tiene muy clara a veces en Occidente. Lo que es la ultraderecha en los países de la ex Unión Soviética y también en algunos de Europa Central, pero básicamente funciona en los países de la ex Unión Soviética, es que no están muy relacionados con la religión, ¿no? Si hablamos de Bielorrusia, si hablamos de los países bálticos, si hablamos de Ucrania, hay una ultraderecha que, como comentaba Naya, encuentra algún tipo de conexión con el paganismo, ¿no? Si vais, por ejemplo, a los países bálticos y entráis en un bar donde hay mucho tema pagano, en símbolos y tal, pues hay una alta probabilidad de que sea un bar de ultraderecha, ¿no?
Y en cambio, nosotros viniendo desde países románicos, latinos, ¿no? Francia, España, Portugal, Italia, en estos países tiene mucho peso la religión, o al menos ha tenido un peso importante en los movimientos de ultraderecha, ¿no? Y de ahí que a veces no entendamos muy bien esas distinciones en las que sí, es verdad que hay esas alianzas entre diferentes ultraderechas, movimientos nacionalistas radicales a nivel europeo, pero cada uno tiene sus particularidades. Ciertamente, cuando llegamos a Europa Central, el peso de la religión cae. No hay duda, con excepciones de, bueno, Croacia, Polonia, sabemos, porque son parte de su identidad. ¿Qué es un polaco? Es un eslavo católico que se diferencia por ser católico de los eslavos orientales que son ortodoxos, ¿no? ¿Y qué es un croata? Es un sureslavo que se distingue de los serbios precisamente a través de la religión, ¿no? Nosotros somos católicos, occidentales, y por lo tanto, y vosotros en cambio sois orientales porque sois ortodoxos. Pero claro, todos ellos que comparten, y yo creo que aquí está lo que Gaston Bessó mostraba muy bien en su historia de vida, ¿no? Lo que comparten, sobre todo, es el anticomunismo, o revestido de nacionalismo, nacionalismo europeo, nacionalismo blanco, nacionalismo de ultraderecha, pero que les conecta muy bien con la caída de la Unión Soviética y en los años 90, pero que a partir del siglo XXI empieza un poco a ser más difícil de combinar todas estas ultraderechas. Sobre todo lo estamos viendo a partir del conflicto de Ucrania. Ciertamente, anteriormente, también ha habido en algún momento que la ultraderecha se ha podido dividir, ¿no? A nivel europeo. Sin ir más lejos, recordaremos que la derecha nacionalista ucraniana luchó a favor de Transnistria contra Moldavia, por ejemplo, ¿no? Pero vemos en la historia de vida de Gastón Bessó que, bueno, en los últimos años ya no tiene una conexión tan directa con Ucrania y no está tan involucrado en la lucha ucraniana. ¿Por qué puede ser esto, Naya? Yo creo que empieza en Azov, cuando Azov se empieza a hacer fuerte, bueno, Viletsky deja de ser el comandante bastante rápido porque era incompatible liderar el batallón Azov con ser diputado. Andrei Viletsky llega a ser diputado en la Rada Ucraniana por unos distritos uninominales, básicamente porque el partido de Arseniy Yatsenyuk retira a su candidato. Entonces, Andrei Viletsky básicamente compite contra nadie y le facilitan esa entrada al Parlamento. Es un poco como agradecimiento por los servicios prestados. Y empieza a haber ciertas luchas de poder. La división entre Azov y el Pravi Sector llega a haber un momento con las elecciones de 2019 que vuelven a reunirse, Viletsky, Yaros y Oletianivok, pero entre 2014 y 15 hay una ruptura, cada uno se va por su lado y bueno, habría que estudiar a fondo qué parte hay de división ideológica y qué parte de división de poder. Pero sí que es verdad que esa idea de Gaston Besson de el nacionalismo ante todo se va apartando en cierta forma hacia una versión mucho más ideológica de Azov, que es más cercana al Azov de Olena Semeniaka. Las diferencias, digamos, son de matiz, pero existen. Gaston Besson lucha también, bueno, su lucha es anticomunista desde el principio, también contra el internacionalismo. Ahora lo llamaríamos globalismo. Entonces no había aparecido ese término, pero su lucha, hay un momento que su lucha es contra el G20, el G7, ese tipo de movimientos o esas gobernanzas, digamos, entre comillas, supranacionales. Lo que vemos hacia donde se encamina Viletsky
de la mano de Semeniaka. Bilecki no es un político, Bilecki no es un ideólogo, Bilecki es la cara es el líder de Azov, es su cara, pero no es para nada su ideólogo. Hacia donde ellos se encaminan es hacia esa pan-Europa con la que esa visión fundamentalmente de revolución nacionalista en este país, revolución nacionalista en ese otro país, de Besson, no encaja tan fácilmente con esa refundación europea a partir de esa revolución nacionalista, sí, pero pan-europea, dentro de esa Europa blanca y de extrema derecha, pero sí con cierta, más allá del nacionalismo. Nacionalista sí, pero también paneuropea. Él ya no encaja tan bien ahí, y su salida, bueno, como suele utilizarse, se alega, bueno, que desviaba fondos, que no podemos saber cuál fue realmente el motivo por el que él desaparece de Ucrania, de forma, bueno, digamos, por la puerta de atrás. Yo estoy parcialmente de acuerdo con ella, pero parcialmente no. Porque yo creo que si he entendido bien, cuando Nadia dice que Gastón Messon y su revolución paneuropea no encaja bien en Ucrania, bueno, no encaja bien con algunos sectores ucranianos, pero con otros sí. Y precisamente yo digo que yo creo que sí encaja muy bien con sectores como el de Olena Semeniaka y compañía. Gastón Messon, si bien es cierto que él, y yo estoy de acuerdo cuando dice que es digamos, la ultraderecha antiglobalista, Zojo, esto, el gobierno de ocupación sionista que llaman la ultraderecha, anti-NVO y todo esto, bueno, aquí podríamos encajar la versión de Besson salvando las distancias, con Alain de Benoit. Aunque Alain de Benoit sea digamos, prorruso, sí que hay cierta cosa que les une. Por ejemplo, su visión contraria al capitalismo, no a todo capitalismo, pero sí al capitalismo neoliberal como despersonalizador, como anti-pequeña empresa, anti-pequeña propiedad, y eso lo hermanan con el comunismo. Entonces ellos entienden que son enemigos de ambos y pretenden una vuelta hacia la tierra, hacia la espiritualidad, hacia algo que está muy común entre los paleoconservadores estadounidenses y entre el tradicionalismo o perennialismo nórdico. Y hay, por ejemplo, aquí podemos citar a un youtuber llamado The Golden Boy, que habla todo el rato de eso, de la vuelta al bosque, la vuelta a la sociedad, digamos, patriarcal, cierto anticapitalismo vulgar, capitalismo no entendido como una relación de clases como entiende el marxismo, sino como digamos, como la metabolización de aquello, como sociedad industrial, y ese, digamos, anti lo que la gente entiende por capitalismo, ¿no? No estoy hablando ahora en términos marxistas, no nos confundamos, pero sí sería cierto capitalismo primitivo, patriarcal, de Golden Boy. Por cierto, este youtuber que se llama Marcus, no sé su apellido, es un invitado de Olena Semeniaka muchas veces, en muchas conferencias, hermana con Benoit, y sobre todo esto viene de Julius Evola, pero no solo de Ébola, sino de Maurras, de Charles Maurras. Maurras, que no era exactamente fascista. Maurras tiene una frase que se llama "la tierra no miente". Maurras fue el padre de la derecha radical francesa, la vuelta al corporativismo, y según Maurras, en Francia existía el país legal, el de la república, el de los papeles, despersonalizado, descastado, etcétera, y la Francia real, que sería la católica, la que habla lenguas. Maurras siempre fue un occitanista, culturalmente siempre él hablaba occitano también, era amigo de Mistral, empezó su carrera en el occitanismo, y en Francia esta corriente, digamos, mezcla entre morrasismo y fascismo lo cogería no el Frente Nacional, sino el llamado bloque identitario, el bloque identitaire. Bueno, pues no nos vamos a enrollar en esto. A lo que iba, que es esta visión de la vuelta aquí, más allá de naciones, este nacionalismo a la vez
primitivista o perennialista, pero a la vez internacionalista, entre comillas, yo creo que sí encaja en la visión de Azov. ¿Cuál es la segunda nacionalidad después de la ucraniana entre los militantes de Azov? Es la rusa. La rusa, desde luego, sí, Porque sí, sí. ellos No, ven... desde luego, Azov tiene esa versión, esa vertiente internacionalista clara. Yo por eso digo que no me encaja exactamente, porque él mismo dice que combaten a un enemigo político imperialista, internacionalista, sin nación, sin raíces. Sí. Yo no veo que Besson tuviera ese aspecto internacionalista en el sentido que estamos hablando de Azov, que claramente tiene Olena Semeñaca y tiene Azov ahora. Eso es Azov realmente. Yo creo que sí. Ese aspecto, ese nacionalismo, pero también esa vertiente internacionalista de esta forma que estamos hablando. Yo creo que sí lo tenía Besson, pero bueno, tampoco le conocí, nunca he cenado con él, así que no me lo ha contado, pero... Yo no lo veo tan claro como lo veo en Olena Semeñaca. Pero bueno, ante todo, pues Besson no encajaba en este nuevo Azov, porque él repitió varias veces lo de que no luchaban contra la Rusia de Putin, no luchaban contra la población del Donbass, que se había visto obligada a luchar, que luchaban contra otra cosa. Evidentemente, Olena Semenyaka, entre las muchas luchas, y Azov, entre las muchas luchas que tienen, una clara es la Rusia de Putin, y es contra el Donbass y contra todo el que tomó las armas en Donbass contra esa Ucrania nacionalista. La Unión Neosoviética le llaman en Azov y en grupos pro-Azov, que no solo ucranianos, pero grupos pro-Azov le llaman así a la Rusia actual, la Unión Neosoviética. Y en esto encaja con el anticomunismo que ya hemos mencionado. O sea, ellos están haciendo la guerra anticomunista cuando ya no hay comunismo. Bueno, no hay comunismo como factor político, geopolítico importante. En Rusia, desde luego, y en el gobierno de Putin, desde luego, no hay comunismo, pero se sigue identificando en Rusia con Unión Soviética, por lo tanto, el anticomunismo sigue valiendo como argumento, argumento y como forma de movilización. Naya, pero no hay comunismo, pero sí hay otra cosa que existía en la URSS y existe en la Rusia actual en cierto sentido, que es que Rusia no es el Estado nacional del pueblo ruso, Rusia es sobre todo el Estado. O sea, Putin no es un nacionalista clásico en el sentido europeo de yo soy ruso y quiero el Estado para los rusos, Rusia es el Estado, la civilización, en el siglo XVIII-XIX era el Estado ortodoxo cristiano, bastión de la ortodoxia. En el siglo XX era el Estado socialista, no Rusia, la URSS, pero bueno, nos entendemos. Era el Estado socialista, bastión del socialismo, anticolonialismo, antiimperialismo, y ahora Rusia es el Estado de la civilización alternativa conservadora, quizá en un sentido frente al occidente liberal postmoderno, pero sobre todo no es el Estado-nación, no es el Estado de la nación rusa, sino es el Estado de algo alternativo. Sobre todo existe el Estado, claro. El tema es, todos los nacionalistas franceses, incluso el Frente Nacional, luchan contra esta idea, contra, digamos, el republicanismo que según ellos ha despersonalizado a la nación francesa. Y esto viene de Maurras. Por ejemplo, la ultraderecha francesa es muy común el regionalismo. ¿Por qué? Para llevar en contra al jacobinismo progresista, centralista, pero también progresista, pero también porque es una manera de decir, es que esto es la Francia de verdad, esto es tú negro, tú moro, tú argelino, puedes ser francés, porque la República te ha dado un papelito que te diga que eres francés, pero nunca serás de la Francia real, nunca serás un bretón, occitano, catalán, vasco, que es la Francia real, nunca serás, o sea, es una manera de ellos achacan a la República, al Estado de identificarse con Francia y de despersonalizar a Francia. Y esto es lo que cierta ultraderecha ucraniana, pero también rusa, acusa a Putin a Putin como antes acusaba a la Unión Soviética. No, es que vosotros estáis haciendo de Rusia una plataforma para una idea estatal y no estáis utilizando el Estado para la nación rusa, sino al revés. Estáis utilizando la nación rusa para alimentar una máquina burocrática despersonalizada, etcétera, etcétera.
Y en Semeniaca existe esto de hoy, de hecho, el lema de Reconquista, que es el proyecto, digamos, de relaciones internacionales de Azov, el lema era hoy Ucrania, mañana la Rus En Europa. y toda Europa. Esto es, llevar la revolución nacionalista de Rusia a Ucrania, algo que ha sido muy atractivo para muchos ultraderechistas rusos, algo que no pasa en Svoboda. De hecho, Svoboda y la Sich Karpatica, una diferencia que tienen con el movimiento Azov es que unos sí que son antirrusos, digamos, étnicamente, rusófobos, bueno, putos moscal, etcétera, etcétera, algo que en Azov no existe. Azov, bueno, sí, yo estoy seguro que la mayoría de los azovistas, si les pides, pues ellos quieren hacer como Stepan Bandera la Ucrania desde el San hasta el Cáucaso y anexionarse todo. Bueno, sí, de acuerdo. Pero ellos realmente también quieren salvar, entre comillas, a Rusia para este proyecto de Europa Blanca. Yo creo que en Svoboda y en la Sich Karpatica esto de salvar a Rusia para la Europa Blanca, país Rusia es enemiga y les es indiferente lo que pase con Rusia. Si hay un Sí, gobierno aquí, islámico... por decirlo así muy claro, para Azov un ruso nazi es un nazi. Para Svoboda, un ruso nazi es un ruso, por lo tanto, inaceptable. Y así vemos, hay figuras en Azov, hay figuras importantes que han venido de Rusia, muy importantes. Sí, por ejemplo, Korotkov, Sergei por ejemplo. Korotkov, Eso Ilya es. Goryachev no, pero se manifestaban a favor de Goryachev, que fue detenido por la muerte de, no sé si de Markelov o de alguno de estos. Ilya Bogdanov, Denis Tyukin, todos estos. Ivan Mikhayev, Dmitry Diomushkin, que no está en Ucrania, pero se ha manifestado varias veces a favor de Ucrania. Roman Zhelesnov, Tesak, el que hizo el grupo ese para cazar a gente LGTBI, Maxim Marcinkiewicz, se posiciona a favor de Ucrania. Entonces, aquí también cuando es que se dice, no, es que no hay, es igual de ultraderecha lo uno que lo otro, dices, yo, la ultraderecha, que suele ser nacionalista, muy de su propia nación, yo desde el año 45 no he conocido a ningún ultraderechista que ha combatido contra su nación, salvo hasta la guerra de Ucrania. O sea, en la guerra de Ucrania se vean moviendo ultraderechistas rusos, de fascistas rusos, priorizando la nación enemiga que la suya, la nación enemiga con la cual se identifican políticamente. Yo no conozco a fascistas ucranianos que estén en esta guerra a favor del Donbass. O sea, desde el año 45, desde el famoso fenómeno de colaboracionistas que están luchando más a favor de Alemania porque va a redimir a su patria que a favor del gobierno de su patria porque lo ven como democracia degenerada. Eso se dio en el 45 y ahora, salvando todas las distancias del mundo, se está dando en esto. Antes habéis dicho, o sea, el poder que tiene Semeniaca, Yarosh y estas figuras en el Estado ucraniano. Quizá es donde más se ha penetrado la ultraderecha. Hemos dicho que muchos de estos ultraderechistas vienen de Croacia. Bueno, Tudjman es cierto que desde su gobierno hizo cierta rehabilitación parcial del ustasismo, pero a los partidos ustasas es verdad que les tuvo a raya. En el año 93 les juzga, disuelve la JOS, le hace que la JOS, este grupo, se militarice y pasa a ser parte del ejército croata. En Mostar, en Herzegovina, a la JOS de Bosnia también les corta las alas y les hace meterse dentro del Consejo de Defensa croata, del HVO. Esto no ocurre en Ucrania. En Ucrania yo creo que va más allá. O sea, la rehabilitación del pasado va mucho más allá que en Croacia y también los grupos ultraderechistas siguen teniendo más poder político autónomo que el que tenían en Croacia bajo Tudjman. Y con esto no estoy diciendo que Zelensky sea nazi ni nada de eso, sino que, bueno, pues él es preso de una circunstancia política interna de la cual pues no sabe o no puede deshacerse. En los últimos años se ha producido una institucionalización del discurso nacionalista como discurso nacional y eso ha justificado cosas que hace unos años pues no eran posibles. Stepan Bandera, héroe de Ucrania, en 2000
2010 fue, cuando en los últimos, creo que Yushchenko ya había perdido las elecciones cuando declaró a Stepan Bandera héroe de Ucrania. Incluso el Parlamento Europeo protestó por aquello y bueno, fue una forma de dejar a Yanukovych una herencia envenenada. Eso ahora es perfectamente posible, eso y mucho más. La institucionalización de ese discurso nacionalista está clara. Y con eso no estoy diciendo yo tampoco que el Estado ucraniano, que todo el Estado ucraniano sea nada, ni que el Estado ucraniano sea nazi, ni que lo sea Volodymyr Zelensky. Pero sí que se ha producido una institucionalización de ese discurso que ha penetrado en las instituciones y también, evidentemente, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, y que ahora pues está justificando muchas cosas que antes no eran posibles. Bueno, un poquito para ir acabando ya, voy a intentar ordenar un poquito lo que es estas redes que hablábamos, las redes de ultraderecha, sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado. Yo creo que aquí hay dos elementos en estas redes, ¿no? Por una parte, y que lo ha explicado muy bien John, está el tema ideológico, la ideología de ultraderecha, y tenemos por otro lado la defensa de la nación, ¿no? Entonces hay en estas redes grupos que priorizan su ideología, y por eso hemos visto que hay rusos que priorizan su ideología de ultraderecha y por eso son capaces de luchar al lado de Ucrania, frente a su nación, ¿no? Y otros que priorizan lo nacional, ¿no? Y esto igual, si intentásemos ordenarlo esto, pues diríamos, siguiendo un poquito lo que ha comentado Naya, que la ideología tiene más peso en Azov y en el caso de Svoboda, pues tiene más peso la nación, ¿no? Aunque ambos sean de ultraderecha. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de ideología, hay varios vectores en la ideología. Como mínimo hay 3 vectores en la ideología. Un vector es propiamente, sería lo que era lo que denominábamos como la nación, ¿no? Cómo se entiende la nación. Y en muchos casos se entiende la nación desde un occidentalcentrismo que hace que Ucrania es buena porque es Occidente y Rusia es mala porque es Oriente, ¿no? De alguna manera. Pero también hay una concepción de otro vector que sería el discurso anticomunista, antiinternacionalista y antiglobalista. Los 3 serían parte de esa visión de somos nacionalistas o de ultraderecha porque estamos contra cualquier tipo de globalismo, sea marxista, sea neoliberal o sea como sea, ¿no? Que sería el segundo vector. Y el tercero sería como, bueno, más propiamente que eres defensor solo de tu nación, ¿no? Entonces sería como tu nación, Occidente, anti-internacionalismo, sea marxista, capitalista o de cualquier fenómeno. Entonces, entre estos tres vectores, yo sí que tengo la sensación de que en los años 90 era bastante fácil que estas redes fuesen unas redes muy eficientes, diré, ¿no? Porque normalmente la defensa de la nación, la defensa del occidentalismo y la defensa del antiinternacionalismo se solapaban en casi todos los conflictos, ¿no? Si vamos a Croacia, la defensa de Croacia como nación independiente, defender a Croacia era defender a Occidente frente a Oriente y luego además defender a Croacia es estar contra el comunismo, por lo tanto contra cualquier tipo de internacionalismo. Entonces, como se le daba un solapamiento perfecto de los 3 elementos, de los 3 vectores, eran unas redes muy eficientes. Pero hoy en día, cada vez más, yo observo que tienen dificultades, ¿no? Se dividen en muchas ocasiones por su percepción de si van a defender a Occidente o van a defender la idea antiglobalista, ¿no? Y entonces así encontramos que los que se sitúan en el antiglobalismo o ese vector lo priorizan, se mueven a favor de Rusia, y los que priorizan el vector nacionalista y occidentalista se mueven a favor de Ucrania. ¿Cómo veis esto? Y con esto acabamos, ¿no? Una intervención para cada uno y... Realmente eso es un buen análisis y muchas veces se habla de
Hay extrema derecha en la guerra del Donbass, hay extremas derechas en ambos bandos, bueno, relativamente. Pero sí que es verdad que es posible que vaya por ahí. Rusia vende ahora un poco el discurso que puede vender es esa lucha contra Occidente como esa idea imperialista, intenta presentar cierto antiimperialismo que, bueno, no siempre o casi, quizá casi nunca sea coherente con la realidad, pero ese discurso está ahí. Y en el caso de personas como Besson, evidentemente lo que prioriza es el nacionalismo y Occidente. Solo hay que ver que él, que pasó básicamente toda su vida en conflictos, nunca tuvo realmente un problema con la ley, básicamente, porque siempre estuvo en el bando correcto, siempre estuvo en el bando que le interesaba a Occidente. Y bueno, se tiende a buscarles problemas a quienes han luchado en el otro lado. En realidad, siempre bueno, pues desde ese nacionalismo de extrema derecha, siempre ha apoyado los objetivos de Occidente y así ha podido moverse por el mundo yendo de conflicto en conflicto sin realmente encontrarse con un problema real con la ley, siempre manteniéndose a este lado de esa división Occidente y el resto del mundo, digamos. Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis de Asier. Hay esos tres vectores que es bueno, pues la defensa de la nación nacionalista, cuanto más nacionalista o más fascista mejor, la defensa de Europa, porque los grupos de ultraderecha, sobre todo los grupos más fascistas o nazis, prefieren el vocablo Europa-Occidente, así que voy a usarlo yo también ahora, y el anticomunismo. Esto se ve porque la ultraderecha era anti-Serbia en el 91, en Croacia y Bosnia, y en el 99 pasa a ser pro-Serbia. Claro, la defensa de Europa, Croacia católica es más europea que la ortodoxa Serbia, pero en el 99 la Serbia ortodoxa pero cristiana es más Europa que la musulmana, entre comillas, Albania. Sí, ya sé que hay albaneses católicos, pero bueno, a ver, vamos a... Luego, el anticomunismo, en el 91 se puede entender la lucha contra los serbios partisanos como pro-partisanos como la lucha contra la Yugoslavia comunista. Hay que recordar que los milicianos de la Krajina no eran nacionalistas serbios, eran sobre todo de tradición partisana. Y lo tercero, digamos, la defensa de la nación, para un ultraderechista, pues Croacia era atractiva, además Tudjman, pues bueno, hacía muchos guiños hacia el pasado de la NDH y tal. Y Albania, aunque luchó en la Segunda Guerra Mundial a favor de los nazis, para la ultraderecha pues no forma parte tanto de su memoria común. Actualmente en Ucrania el factor, digamos, de la nación nacionalista, fascista, tal y cual, para la ultraderecha está a favor de Ucrania porque, bueno, Stepan Bandera, que es una figura canonizada en Ucrania. El factor defensa de Europa hace de defensa de Europa entendida por la ultraderecha cae a favor de Rusia, no porque el enemigo sea el Islam. De hecho, a peso, Rusia es más islámica que Ucrania, a peso, sino porque el nuevo enemigo es el globalismo LGTBI o el occidente degenerado tal y cual pascual, y eso hace que un ultraderechista se alinee más con Rusia que con Ucrania. El factor anticomunista, bueno, yo he visto en foros ultraderechistas utilizarlo contra Rusia, tal, el comunismo, pero yo me temo que no se lo creen ni ellos, sinceramente. Lo utilizan, pero es más discursivo que otra cosa. Entonces, esto lleva a estas crisis dentro de la extrema derecha. Yo diría que, por ejemplo, en Rusia se ve claramente que la ultraderecha, digamos, más tradicionalista, más Rusia blanca, de Nikin y el zar y tal, está a favor del Donbass y a favor de la Z, y la ultraderecha más nazi, más pro Europa blanca y tal y cual, está más a favor de
de Ucrania y en contra de Rusia, pero también por el factor que os he dicho, que ellos ven a la Rusia actual como una neo-Unión Soviética, un Estado que parasita a la nación, etcétera, etcétera, y a Ucrania sí que la ven como una revolución nacional. Esto causa también disensiones en la extrema derecha cuando salen de escenario. Por ejemplo, en el caso sirio es cierto que ha habido ultraderechistas y nazis voluntarios de las YPG kurdas, pero normalmente la extrema derecha suele estar a favor del gobierno de Damasco. No solo la extrema derecha, pero ahora estamos hablando del libro de la extrema derecha y no vamos a decir quiénes más están a favor de Damasco, sino en este caso sí que puede haber un consenso más grande que en el caso Ucrania-Rusia o en el caso, no sé, de entre Grecia contra Turquía, quitando la ultraderecha islámica, pues toda la ultraderecha se vuelca con Grecia. También es un mundo lleno de contradicciones. Y eso, perdona, John, y eso que has comentado con Grecia, que es un ejemplo muy bueno, para ver dónde se solaparían ahora seguramente los tres vectores de forma casi perfecta en todo tipo de ultraderechas, podría haber en el caso armenio, ¿no? Cuando hablamos entre Armenia y Azerbaiyán conflicto, todas las ultraderechas convergen, las ultraderechas europeas, claro. Sí, pero por ejemplo, a favor de los cristianos. Sí, de acuerdo, pero en otros escenarios las alianzas son diferentes. Por ejemplo, en el conflicto Estados Unidos-China, pues hay cierta ultraderecha trumpista que ahora está con Rusia, pero yo creo que en un conflicto China contra Estados Unidos, bueno, puede haber extrema derecha que esté a favor de China porque lo ven como más nacionalista y más ordenada, más orgánica que el occidente degenerado, pero yo no creo que los trumpistas defiendan a China ante Estados Unidos. O sea, quiero decir, la ultraderecha es un mundo lleno de contradicciones. También era en los años 30 y 40, también lo era. Claro, nosotros como tenemos la realidad vasca o española, donde hubo una guerra, donde toda la ultraderecha se unió contra la República, pues no lo vemos. Pero la ultraderecha europea es un nido de contradicciones. Pero bueno, eso es la ultraderecha, también la ultraizquierda y también el liberalismo y el consenso político. Todas las ideologías tienen sus contradicciones entre quienes los apoyan por el motivo A, los que los apoyan por el motivo B. Bueno, pero volviendo a la extrema derecha, porque ahora estamos leyendo el libro de la extrema derecha, no de otros, sí que existe estas contradicciones, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que es en esto de la solidaridad internacionalista, entre comillas, digamos, metanacionalista de la ultraderecha, Ucrania es una pionera, porque en el año 43 la UPA ya llamaba a la colaboración de todos los nacionalistas de la URSS contra la URSS, incluso de los nacionalistas rusos. Otra cosa es que solo fuese retórico y que no fuese real, porque también cuando a Bandera los alemanes le ofrecieron pactar con Vlasov, Bandera dijo que no, vale. Pero, aunque en el caso ruso sea más retórico que otra cosa, sí que llaman a la unión de todos los nacionalistas contra la URSS, etcétera, etcétera. Y de hecho, Stetsko, Yaroslav Stetsko, que fue el segundo de Bandera en la OUN, forma una cosa llamada el Bloque Antibolchevique de las Naciones, bajo patrocinio de la CIA y de la Liga Anticomunista Mundial, con sede en Taiwán, Taipei. Y Stetsko desde ahí genera unas solidaridades de diásporas, de naciones bajo el comunismo, diásporas de disidencias de naciones socialistas, pues búlgaros, no solo soviéticos, sino búlgaros, yugoslavos, albaneses, etcétera, donde poco a poco va funcionando como red de relaciones. Este bloque antibolchevique tenía mucha fuerza. En el año 82, cuando hacen la Semana de las Naciones Cautivas, así la llamaron, en el Capitolio estadounidense consiguen izar la bandera rojinegra de los nacionalistas ucranianos, de la ultraderecha ucraniana. Esa bandera se iza en un edificio oficial de Estados Unidos. Y, por supuesto, todas estas redes entre ideológicas y personales, porque hablando de esto hemos empezado a hablar y yo con esto voy a terminar, pues acaba funcionando, pero no acaba funcionando por casualidad, acaba funcionando porque llevan mucho tiempo en ello. Quizás por darle la última palabra a Naya y porque también nos acabe de cerrar un poco la historia de Gastón Bessó, que había dudas sobre dónde murió y
no sé, había ahí como zurrumurrus, ¿no? O sea, había como... Sí, se habla de Ucrania, llega a hablar incluso de Serbia, cosa que no tiene ningún sentido, donde habría llegado herido de Ucrania, no parece. A ver, él llevó siempre una vida desordenada. El tema de la bebida es algo que repiten sus compañeros con bastante frecuencia. Eh, la sensación es que él murió en Croacia, donde se asentó, donde pasó gran parte de digamos, su vida productiva. Su historia está vinculada a Ucrania y vinculada a Azov, pero está fundamentalmente ligada a Croacia y es ahí donde murió. La duda realmente es por qué desde su muerte pasan 9 días hasta su entierro, hasta el funeral, y esos 9 días son los que han dado un poco pie a todo tipo de conspiraciones, pero bueno, en principio yo creo que no murió en Ucrania, más que nada porque da la sensación de que las diferencias fueran ideológicas o fueran las que fueran, salió de Azov por la puerta de atrás y realmente no le han dado ninguna importancia a su muerte y él sí que fue importante en esos primeros momentos, esos primeros meses de Azov, y Azov no ha tenido a bien molestarse en comentar la muerte de alguien que ha sido parte de su movimiento. Por lo tanto, yo no creo que estuviera ya vinculado directamente desde luego no a Azov, pero tampoco a Ucrania. Fue esos primeros meses cuando Ucrania necesitó movilizar esas redes de la extrema derecha, esas redes que funcionan, como decía John, es que realmente es un calco de cómo funcionaron esas redes alrededor de Stechko. La historia de Stechko es muy interesante, es muy importante y en algún momento deberíamos entrar a contarla. Estas redes son una especie de calco que funcionan por afinidades ideológicas y por contactos personales. Besson tira de sus contactos ideológicos y de sus contactos personales para organizar ese principio de esas redes de combatientes, de voluntarios internacionales que van pasando a lo largo de estos años por Azov. No siempre es solo por ir al frente, sino también por conseguir ese entrenamiento militar que Azov ofrece y que no está disponible en todas partes. Azov ofrece ese entrenamiento y, bueno, posiblemente esa experiencia militar en el frente. Él, Besson y gente como él son importantes a la hora de crear eso, que a la hora para los movimientos nacionalistas que tengan aspiraciones paramilitares, pues tiene cierta importancia disponer de esa red y de esa organización está bien montada, que tiene recursos, que tiene lugares de entrenamiento, que tiene esa academia militar que van montando con los años, Yevgeny Konovalov. Es importante, Azov es importante no solo por lo ideológico, que también, sino también por esa disponibilidad a entrenar y a dar experiencia a nacionalistas de todo tipo, fundamentalmente de Europa, y eso se organiza a partir de estas redes ideológicas y personales que se pueden ver con el ejemplo de Gastón Besson. Claro, porque de estas redes salen mercenarios, muchas veces actúan como mercenarios. Por ejemplo, Gastón había actuado también en Bosnia y Herzegovina y creo que en alguna entrevista incluso llegó a admitir que él era un mercenario allí. A veces podía haber más o menos afinidad ideológica, pero como bien explicas, Naya, yo creo que
que es que todos estos conflictos lo que sirven es para entrenar a esa ultraderecha con ansias paramilitares, ¿no? Y cuando nos encontramos en un conflicto como el actual, donde el batallón Azov y otros batallones están actuando como un modo están actuando a suerte de campos de entrenamiento para esa ultraderecha, lo que nos está anunciando es que esas redes adquieren una mayor densidad y una mayor capacidad de poder intervenir en el futuro en otros escenarios. O tienen al menos el potencial de hacerlo. Luego hay que ver cómo utilizan esas redes y qué resultados tienen, pero desde luego la posibilidad está ahí. Para prácticamente cualquier ultraderechista europeo con alguna experiencia militar, esos campos de entrenamiento de Azov han estado ahí durante ya casi 9 años. Una pregunta quiero hacer. Nadia, quizás tú sabes. ¿Sabemos cómo ha sido el funeral de Gastón Besson? O sea, ¿ha sido un funeral normal, como que muere el vecino? ¿Han asistido militares o cómo ha sido? No, parece que ha sido algo pequeño, como de alguien que estaba ya venido a menos y que había perdido esa parte de esos contactos importantes que tuvo en algún momento. Ha sido un funeral como la de cualquier vecino, ¿no? O sea, un funeral normal. Sí, no parece que haya habido nada especialmente ideológico, ni nada especialmente ni masivo ni simbólico. No lo hemos dicho, pero no sé si lo hemos dicho, igual sí lo hemos dicho, pero Gastón Besson era un pensionado del Estado croata. Sí, efectivamente. Yo creo que en las guerras en Yugoslavia pasa por todas las fases del mercenario que al final se convierte incorporan a las unidades regulares y sí, realmente Sí, fue en el año 92. un croata más, digamos. En el año 92, cuando la HOS, Hrvatske obrambene snage, Fuerzas de Defensa Croatas, que eran paramilitares, Tudjman los mete dentro de la Hrvatska Vojska, no, Vojska Hrvatske, VH, Ejército de Croacia. Y entonces, a partir de ahí, o sea, bueno, lo de mercenario parece que es una categoría moral. Este hace la guerra por dinero tal, pero también es una categoría legal. O sea, a partir del año 92, los miembros de la HOS ya no son legalmente mercenarios, son parte del ejército de un estado reconocido. El estado croata es reconocido y esto también. O sea, entonces, Besson, a partir del 92, bueno, a los que se niegan a la integración, pues el estado croata les aparta o incluso los mata, como Blas Kraljevic, combatiente australiano que combate en las HOS bosnio-herzegovinas. Como Kraljevic se niega a que las HOS queden del lado de la otra milicia bosno-croata a favor de Tudjman, pues en un cruce de caminos, pues alguien que no se sabe quién, pero bueno, todo el mundo sabe que eran agentes de Tudjman, pues le limpian. Y también, como os he dicho, pues los jefes del HOS son juzgados en el año 93. Pero a partir del año 92, cuando las HOS se integran, los que admiten integrarse en la Vojska Hrvatske, Ejército de Croacia, ya no son ni mercenarios, ni paramilitares, ni nada. Son empleados, por decirlo de alguna manera, del Estado croata. Igual que hoy en día Azov, no podemos decir que son mercenarios legalmente. Azov hoy en día es parte no del ejército ucraniano, pero de la Guardia Nacional Ucraniana, del Ministerio de Interior. Sí, eso iba a añadir yo, que también en Ucrania, desde muy al principio, desde la primavera de 2014, por mediación de Arsen Avakov y de Gerashenko, uno de sus principales asesores, Azov se integra en las tropas del Ministerio del Interior. Es una fuerza, digamos, policial dentro de la Guardia Nacional, así que también ahí está formando parte de unas estructuras que forman parte del Estado, en este caso no del Ministerio de Defensa, pero sí del Ministerio del Interior. Pero lo que quiero decir es que legalmente ellos no son mercenarios, ellos son
parte de las fuerzas de un Estado legalmente reconocido, en este caso Ucrania, por muy mal que nos caigan los de Azov. Igual que Besson, que si admitió la integración, que parece que lo admitió, a partir del año 92 ya no es legalmente, moralmente tendremos la opinión que sea, ya no es ningún mercenario, sino que es ya parte del Estado croata. Por eso tiene la pensión del Estado croata. Es que ricasco Jon, es que ricasco Naya, y recordar, el artículo lo tenéis en slaviangrad.es, es Gastón Besson y la Revolución Nacionalista. La entrada, el artículo es del 27 de noviembre de 2022. Si queréis saber más, no tenéis más que leerlo. Y hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dejarnos un me gusta. Y en la plataforma que nos hayáis escuchado, pues también podéis dejar algún comentario si lo deseáis. Sin más, nos despedimos con una canción antifascista, judía, yiddish, Partisaner March, Marcha de los Partisanos,